Bendiciones. Les saluda su amiga, su hermana y colaboradora en Cristo, Patricia Cuella, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Y hoy vamos a dar continuidad a la serie que estamos llevando a cabo. Es tiempo de subir al monte. Estamos en la clase número 12 y hoy estaremos hablando acerca de es tiempo de subir al monte de la adoración. Es tiempo de subir al monte de la adoración y quiero compartir con ustedes algo precioso que yo he podido vivir, que he podido experimentar, y es lo hermoso y lo precioso que es estar en el monte de la adoración, adorando a nuestro Padre Celestial a la manera de Él, no a la manera nuestra, de poder adorarlo a Él a la manera que Él quiere que nosotros le demos adoración, que le demos alabanza, mis amados, que le demos esa adoración que Él tanto anhela, que nosotros como hijos, como reyes, como sacerdotes, como nación santa, como ese pueblo adquirido a precio de sangre, por esa gracia preciosa de nuestro Señor Jesús, y que nosotros le demos a Él esa adoración que Él demanda de un verdadero adorador. Quiero compartirles primeramente que todos mis amados, que la adoración no es lo que quizás hemos estado pensando por mucho tiempo, de que es poner una canción y aprenderla de memoria y cantarla, repetirla varias veces y aprender canciones repetitivas y venir delante del Señor y pensar que ya porque cantamos esa canción, o quizás porque levantamos las manos, cerramos los ojos, lloramos o nos reímos, y pueden pasar tantas cosas en esos tiempos que también son preciosos y son hermosos, pero que no solamente eso es una manera de nosotros adorar a Dios, porque adoramos a Dios también mis queridos preciosos. Adoramos a Dios también con nuestros pensamientos, adoramos a Dios con nuestras actitudes y adoramos a Dios con nuestra manera de hablar, nuestra manera de escuchar, con nuestra manera de oír y con nuestra manera de hacer las cosas. Con la obediencia adoramos a Dios. Yo creo que esa es una de las formas que Dios quiere que realmente nosotros lo adoremos, más que hacer sacrificios, más que hacer tantas cosas. Dios quiere que lo adoremos con nuestra obediencia y que aprendamos a adorarlo desde el lugar correcto. Mire, señores, es tan importante nosotros adorar a Dios en el lugar correcto, de la manera correcta, con la actitud correcta y con el corazón correcto. Que nosotros podamos darle a Dios nuestra alabanza, que podamos darle a Él nuestra adoración, creyendo, mis amados, que el Espíritu Santo de Dios mismo es el que nos ayuda a adorar a Dios, que el Espíritu Santo de Dios es el que le da alabanza a nuestro Padre Celestial a través de nosotros. Vemos en la historia, en la Biblia, una historia maravillosa. Vemos cómo Abraham, este patriarca de la fe, este hombre héroe de la fe del que habla la Biblia, fue un hombre que agradó a Dios con su adoración. Nos dice la Biblia en el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 22, que Abraham fue un hombre que agradó a Dios con su adoración, con su obediencia. Cuando Jehová llamó a Abraham y le dio esta orden de ir a Moriah y llevar a su hijo Isaac para que lo ofreciera como sacrificio a él. Encontramos que el Señor ordena a Abraham que llevara a su hijo y que subiera al monte a adorar. Dice, al monte a adorar. Le voy a dar lectura a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 5, que dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado.
Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Qué tremendo es esto. Miren, señores, dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios en todo. Abraham no cuestionó a Dios. Él decidió en su corazón creer en Dios y en sus promesas. Y aunque no comprendía lo que Dios estaba haciendo, subió al monte, no con un corazón lleno de amargura contra Dios, sino con un corazón de adorador, confiando en su provisión. Y esto es tan lindo, mis amados queridos, que nosotros podamos entender que la alabanza que Dios está esperando de nosotros no es que le estemos dando alabanzas de lo que nosotros queremos darle. No es lo que nosotros le queremos dar a Dios como alabanza, como adoración, es lo que Él nos está pidiendo. Y Dios nos está pidiendo a nosotros que creamos en Él. Dios nos está pidiendo a nosotros que le obedezcamos. Dios nos está pidiendo como adoración que nosotros pongamos nuestra mirada en Él en todo tiempo, en todo tiempo. Mire, estamos viviendo ahora tiempos tan difíciles, estamos viviendo tiempos de caos, estamos viviendo tiempos de mucha negatividad, donde la gente está hablando solo cosas negativas y queja. Y ese tipo de alabanza y de adoración no recibe Dios. Dios no recibe esa clase de alabanza, Dios no recibe esa adoración donde la gente solamente se está quejando, donde la gente solamente está hablando cosas negativas y donde la gente solamente está repitiendo lo que otros hablan y creyendo lo que otros dicen, no lo que ya Dios nos dijo, lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros a través de su palabra. La alabanza y la adoración que Dios está demandando de cada uno de nosotros, mis amados, es obediencia. Que le creamos y que nosotros aprendamos a darle adoración a Él en todo tiempo, creyendo y confiando en Él. Que así como Abraham creyó en Jehová cuando le dijo que llevara a su hijo Isaac y que lo sacrificara para Él. ¿Cuántas cosas no nos habrá pedido Dios a nosotros que lo sacrifiquemos para Él? Y no es precisamente quizás nuestros hijos. Quizás no es ni dinero, Dios no necesita nuestro dinero, mis amados, porque Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, Él es el dueño de todo lo que existe, de toda la creación, toda la tierra le pertenece a Él, todas las naciones son de Él. Entonces, nuestro dinero Dios no lo necesita, Dios no necesita tampoco que nosotros hagamos sacrificios para Él, que no nos cueste a nosotros un dolor o que nos cueste a nosotros quizás una pérdida, que nos cueste algo que luego Él lo va a recompensar con algo más grande. Dice que Abraham fue y subió con su hijo a adorar. En la mente de Abraham era subir con su hijo a adorar a Dios. Encontramos más adelante que Isaac se dio vuelta, en el versículo 7 dice, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, le respondió Abraham, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y le respondió Abraham, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ellos siguieron caminando juntos, iban con algo en su mente, ellos no iban con un pensamiento de amargura, ellos no iban con un pensamiento de negatividad, no iban enojados, ni siquiera Abraham estaba preocupado porque iba a tener que sacrificar a su hijo. Él ya había dicho que Jehová se iba a proveer de un cordero. Entonces, cuando ellos llegan allí, vemos cómo Abraham sigue con su mismo pensamiento de seguir adorando a Dios. Y para él la adoración era obedecerle a Dios. Esa era la adoración más grande que Abraham le iba a entregar a Dios, la obediencia. Él se iba a desprender de su hijo más amado, se iba a desprender de su hijo preciado, él lo iba a entregar allí. ¿Por qué? Porque él amaba más a Dios que a su propio hijo. Él amaba a Dios más que a su propio hijo, mis amados. Hay tantas cosas que nosotros amamos más que a Dios. Hay cosas que han ocupado el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Y hay cosas que nosotros tenemos que venir delante de Dios y entregarlas a Él.
en adoración. No es de venir y entregar o soltar ciertas cosas delante de Dios porque Él nos las está pidiendo y venir como algo ya como tenemos que hacerlo porque Dios lo mandó, sino porque amamos tanto a Dios que nosotros no tenemos ningún problema para entregarle a Él lo que nos está pidiendo. Y tener en cuenta algo, que la adoración más hermosa Dios pide que se la demos en el monte. Dios le pidió a Abraham que subiera al monte para que le diera adoración. Y allí Dios se glorificó respondiendo a lo que ya Abraham había declarado. Él declaró a su hijo que Jehová iba a proveer el cordero para el sacrificio. Y así fue, mis amados. Dios respondió. ¿Por qué? Porque se agradó de la obediencia, de la fe y de la adoración que Abraham le dio. Ahora, es bien que a veces es bueno adorar a Dios en un lugar cerrado, dentro de 4 paredes. A veces nos reunimos en la congregación para darle adoración al Señor. También nos reunimos dentro de nuestro hogar, en la sala de nuestra casa, quizás con nuestra familia, y adoramos a Dios. O nos encerramos dentro de nuestros cuartos para cantar y darle adoración a Dios. Y Dios se agrada de eso. Pero Dios se agrada más cuando nosotros le adoramos desde el monte, cuando nosotros le adoramos desde su presencia, cuando nosotros le adoramos en el lugar secreto, cuando nosotros tenemos intimidad con Él, estamos a solas con Él para darle a Él la adoración que Él merece. Y que es necesario que tengamos esa relación con Dios, esa relación de padre con el hijo, del hijo con el padre, para que podamos darle a Él la adoración que Él merece, en el lugar secreto, en el monte, en el lugar donde estamos solamente nosotros y Él, en ese lugar donde nosotros podemos desnudar nuestro corazón delante de Él en adoración, cuando nosotros podemos desprendernos de todo, de nosotros mismos, delante de Él, dándole a Él la mejor alabanza y la mejor adoración, mis amados. Peleando aún nuestras batallas más grandes en la mente, que quizás la mente quiere rebelarse y la mente quiere decir no lo voy a hacer, porque a veces tenemos tanto apego a las cosas, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a las cosas que se ven, que a veces la mente está en la batalla, está diciendo que no lo haga, pero el espíritu está apresto para obedecer, pero la carne se niega y la carne dice no, yo no lo voy a hacer porque estoy cansada, o porque estoy agobiada, o porque estoy triste, o porque tengo tristeza y dolor en mi corazón, o porque estoy deprimida, o porque tengo depresión, o porque tengo resentimiento. Y todas esas cosas son las que nosotros tenemos que venir a traer delante del Señor, ponerlas delante de Él, para que podamos darle alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Hay tantas situaciones, mis amados, en la vida de los cristianos, que nos enfocamos en que la adoración solamente es cantar y repetir una canción que otros han inventado, que otros han escrito, que otros en su inspiración, ellos han hecho sus canciones, las cantan, y entonces el pueblo de Dios se ha acostumbrado a repetir lo que otros hablan, lo que otros cantan, lo que otros dicen. Dios quiere que nosotros le demos nuestra propia alabanza, que nosotros vengamos delante de Él y saquemos alabanza de júbilo, alabanza de adoración, alabanza en gozo delante de nuestro Padre, porque el Espíritu Santo de Dios mismo es el que está sacando la alabanza a través de nosotros, no desde nuestra situación, no desde nuestra circunstancia, no desde nuestro dolor, de nuestra tristeza, no desde la depresión o el enojo o el cansancio, sino que es el Espíritu Santo de Dios mismo dándole alabanza y adoración a Dios a través de nosotros. El día de ayer hablaba con alguien, es una persona que yo aprecio mucho, amo mucho, y estaba pasando por una situación difícil con su hijo. Ella le entregó su hijo al Señor hace ya un tiempo, y su niño pequeño ha estado por unos años pasando por un proceso un poco fuerte de salud, y ya llevaba varios días con él trasnochando porque el niño se estaba quejando mucho, el niño lloraba mucho, ya lo había llevado al hospital, los médicos le hicieron toda clase de exámenes, le sacaron sangre, hicieron de todo y le dijeron que el niño no tenía nada, que lo regresara nuevamente a casa. Y ella se fue con su niño nuevamente para su casa, y
El niño seguía llorando, el niño seguía que nada, absolutamente nada lo calmaba. Era un llanto como si le dolía algo. Y ella me llama a mí para contarme lo que está pasando. Me dice, me siento muy cansada, me siento ya demasiado agotada, siento que ya no tengo fuerzas, siento que ya no puedo más, siento que ya todas mis fuerzas se llegaron a su límite. Y yo le dije lo siguiente, porque quizás tú lo has estado haciendo todo en tus propias fuerzas. Trae a tu niño delante de Dios y adora al Padre. No te quejes, no te lamentes, no llores de tristeza, no llores de cansancio, no llores porque ya no puedes más. Ven y llora delante del Padre y reconoce delante del Padre que tú no puedes hacer nada, que ya tú hiciste en tus propias fuerzas todo lo que tenías que hacer y que ahora le corresponde al Padre glorificarse en tu vida y en la vida de tu hijo. Mire, señores, fue precioso porque allí nos conectamos en la fe, ella y yo y el niño, estábamos conectados en la fe a través de las líneas telefónicas y empezamos a adorar a Dios juntas, empezamos a darle a Dios alabanza, empezamos a reconocer los atributos de Dios, empezamos a reconocer la grandeza de Dios, empezamos a reconocer que el único grande es Dios, que el único fuerte, el poderoso, el soberano, el único que puede hacer posible todo lo que la ciencia hace imposible, todo lo que la medicina declara como imposible, todo lo que el hombre dice que ya es imposible, que no se puede hacer nada, mis amados, es cuando el que hace todo posible se levanta para pelear por nosotros, para darnos victorias sorprendentes, cuando empezamos a darle a Él la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, reconociendo que Él es el único que puede sanar lo que los médicos no pueden sanar, que Dios es el único Jehová Rafa que puede extender su mano poderosa, su mano sanadora sobre los cuerpos enfermos y traer sanidad. Cuando adoramos a nuestro Dios en el monte, en el lugar secreto, desde allí oramos y adoramos y adoramos y adoramos y adoramos y no dejamos de adorar al único que merece adoración, al único que es digno de toda la alabanza y de toda la exaltación. Y asimismo, mis amados, es con la guerra espiritual. Les estaba hablando en el video anterior a de que nosotros no podemos hacer guerra espiritual, mis amados, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros no hacemos guerra espiritual llenos de Dios. Entonces a veces nos enfocamos más en hablar tan negativo y nos enfocamos a darle alabanza a las tinieblas en vez de darle alabanza a Dios. Cuando alguien está enfermo en casa, perdemos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nos cansamos, nos agotamos haciéndole guerra al diablo, porque parece que es más fácil hacerle guerra al diablo aquí abajo en la tierra que subir al monte y darle adoración a Dios en el monte, en el lugar secreto. No estoy diciendo que no es que no debemos hacer guerra espiritual, sino que tenemos que tener un balance. Nosotros no podemos enfocarnos en hacerle más guerra al diablo que darle adoración a Dios. Hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay cosas que están fuera de nuestras manos. Hay situaciones en las que nosotros como seres humanos, aún como ministros de Dios, no podemos hacer. Hay situaciones en las que un médico dice no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Y empezamos a hacer guerra al diablo. Y empezamos a decir que el diablo se nos levantó. Y empezamos a hablar y hablar y hablar guerra y guerra y guerra y guerra desde aquí abajo, desde la tierra, mis amados. Cuando nosotros podemos más fácil subir al monte y darle adoración a Dios. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, cosas sorprendentes son las que Dios hace a favor nuestro. Cuando nosotros le damos a Dios el lugar que a Él le corresponde. Cuando nosotros tomamos la decisión de convertirnos en esos verdaderos adoradores que Dios está buscando, que lo adoremos en espíritu y en verdad, en esos adoradores que usamos el tiempo, nuestras fuerzas, usamos todo lo que Dios nos ha dado para que le demos adoración y alabanza a Él, en lugar de usar todo lo que Dios nos ha dado para darle alabanza al diablo peleando con Él todo el tiempo. Es que yo no creo que ese sea el orden de Dios, mis amados, porque Dios para eso nos dio alabanza, para que le demos alabanza a Él. Él dice que en su palabra que nosotros somos
la alabanza de la gloria de su gracia. Y si somos la alabanza de la gloria de su gracia, es que fuimos creados para eso, para que le demos a Dios alabanza, a la gracia de Dios, que es nuestro Señor Jesús, que le demos alabanza en todo tiempo, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra mente, con todo nuestro ser. Entonces nosotros no podemos darle despropósito a lo que ya Dios tomó como un propósito maravilloso en nuestras vidas, que es llenarnos de su Santo Espíritu para que le demos alabanza a Él. Entonces a veces peleamos con las tinieblas, le hacemos guerra al diablo. En nuestras propias fuerzas empezamos a decirle al diablo lo que él puede hacer, lo que él no puede hacer, y que yo esto, y que yo aquello, y que yo lo otro, en lugar de subir al lugar santo, al monte de Dios, y empezar allí a declarar quién es Dios en mi vida, quién soy yo para Dios, qué es lo que Dios me ha dado, qué es lo que tengo en mis manos para darle alabanza y adoración a Dios, sabiendo que cuando yo le adoro a Él, Él se encarga de entregarme a mí las victorias más grandes y más poderosas. Mire, mi gente bella, nosotros le damos adoración a Dios y Dios pelea nuestras batallas. Mi consejo para ustedes en este día es que nos enfoquemos en darle adoración a Dios. Démosle a Dios la adoración que a Él le corresponde, porque Él es santo, 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 y Él es el único merecedor de alabanza y de adoración, porque Él es digno de merecer toda esa alabanza y toda esa adoración. No nos cansemos, mis amados, aquí abajo como hombres y mujeres terrenales, peleando nuestras propias fuerzas, batallas que no vamos a ganar. Porque hay cosas, mis amados, que Dios permite que pasen. Hay cosas que Dios permite que pasen para formar en nosotros carácter. Hay cosas que Dios permite que pasen para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Porque como cristianos y como hijos de Dios, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, como hombres y mujeres que fuimos llamados para una gran comisión, no podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer en una fe toda debilucha. Necesitamos ser fortalecidos en la fe, y para eso pues vamos a tener que ser probados en esa fe. Y necesitamos, mis amados, aprender a darle a Dios la adoración correcta. Quien pelea nuestras batallas es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Cuando nosotros invertimos la oración en el lugar correcto la ponemos, y dejamos que la intercesión se haga de la manera correcta, o sea, es tomar el orden correcto, invertirlo para el orden correcto. Cuando tengo que orar en intercesión por otros y cuando yo tengo que darle adoración a Dios, es venir en la misma actitud, mis amados, porque aun cuando nosotros vamos a orar y a interceder por otras personas, tenemos que hacerlo con la misma actitud de adoración, porque no hay otra forma de nosotros poder agradar a Dios en todas nuestras oraciones, sino a través de la fe. Y nuestra fe tiene que darle adoración a Dios. Nuestra fe tiene que darle alabanza al Señor, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros no podemos agradar a Dios sin fe. Nosotros no podemos agradar a Dios con una alabanza o con una adoración repetitiva, porque hemos aprendido canciones repetitivas, porque traemos oraciones repetitivas, porque venimos con la misma actitud, repitiendo días y días lo mismo, haciendo las mismas oraciones, peleando al diablo, guerreando con el diablo, haciéndole la vida imposible al diablo, cuando se nos hace más fácil venir delante de Dios y traer adoración delante del Señor. Hay un tiempo para todo, mis amados. En uno de mis videos también les estaba enseñando acerca de la guerra espiritual, y no es de ir a hacer guerra espiritual simplemente por hacer guerra espiritual. La gente iba a la guerra cuando Dios les decía que fueran a la guerra, y Él les decía contra quién iban a pelear, y Él mismo les daba las estrategias, Él mismo les daba las coordenadas, Él mismo les decía cómo y de qué manera era que ellos iban a ir a la guerra y cómo Jehová les iba a entregar la victoria. Vemos también muchos casos en la Biblia donde ellos trataron de ir a la guerra sin Dios y tuvieron que regresar derrotados. Mis queridos, llegaron con unas derrotas terribles porque se iban solos, se iban sin Dios. Y en este tiempo no hay diferencia alguna. Seguimos siendo hijos de Dios, tenemos que seguir, mis amados, sometiéndonos a la voluntad y a la palabra de Dios. Nosotros no podemos convertirnos en esos guerreros que todo el tiempo estamos peleando con el diablo, que todo el tiempo le estamos haciendo la guerra al diablo. Se los digo por experiencia, porque así era yo.
Yo vivía todo el tiempo haciéndole guerra al diablo, peleando con el diablo. En mi casa toda la alabanza era para el diablo, guerra para el diablo todo el tiempo y alabanza para Dios cero. Nada de alabanza al Señor, mis amados. Y cada vez me iba peor, cada vez los levantamientos eran peor, eran más terribles, más terribles. Yo pensaba que era que Dios me había dejado sola, era que yo estaba haciendo las cosas de la manera incorrecta. Yo no podía enfocar mi tiempo peleando con el diablo, olvidándome del más grande que pelea todas mis batallas, mis queridos. Es necesario darle a Dios el lugar que le corresponde y a Satanás el diablo que le corresponde. El diablo no está en un lugar más alto que Dios. El diablo no ocupa un lugar más importante en nuestras vidas que Dios. El diablo no puede ser el centro de nuestras vidas. El diablo y las tinieblas no puede ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. El diablo no puede ser el centro de nuestras oraciones, porque a veces nos reunimos para orar y todas las oraciones son basadas en puras declaraciones al diablo, mis amados, y nosotros pues ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que nosotros le demos alabanza a Él, que le demos alabanza a Él y que dejemos que Él pelee por nosotros. Convertirnos en verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad, y cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, mis amados, Dios se agrada de nuestra alabanza y Él se encarga de pelear nuestras batallas, entregarnos sorprendentes victorias, mis amados, y podemos darle gloria a Él con nuestro testimonio. Después de que terminamos de orar ayer con la persona que les estaba dando testimonio, cuando terminamos de orar, vemos que el niño se quedó tranquilo, el niño se quedó dormido, el niño después durmió todo el día, durmió toda la noche, no se volvió a quejar, no volvió a llorar. El niño ha estado en una paz total. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión correcta. No ir al hospital, no repetir lo que decían los doctores, no ponernos de acuerdo con lo que el niño estaba sintiendo, no mirar al niño desde las circunstancias, sino desde el propósito de Dios. Empezamos a hablar lo que Dios habló acerca del niño, porque el niño tiene promesas maravillosas de parte de Dios. Empezamos a hablar y a repetir lo que Dios ha dicho de él a través de su palabra. Empezamos a hablar y a decretar sobre el niño cada promesa que Dios le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a darle alabanza al Señor, leyendo la Biblia, leyendo los salmos, cantando, adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Mis amados, y Dios nos entregó una victoria poderosísima. Así que este es mi consejo. Si tienes a alguien enfermo en casa, si tienes a alguien enfermo en el hospital, ya deja de estar peleando con el diablo, diciendo que el diablo se te levantó y te está haciendo la guerra, y entonces tú te pones también a emparejarte con el diablo a hacer lo mismo. Sube al lugar secreto, entra al lugar secreto, sube al monte y empieza a adorar a Dios. Adora a Dios de la manera correcta. Empieza a darle a Dios la adoración que a Él le corresponde. Llévale adoración al Señor y vas a ver cómo Él te entrega sorprendentes victorias. Conviértete en un verdadero adorador, hablando y adorando a Dios lo correcto, hablando palabras de reino, hablando el lenguaje del reino, pensando con el pensamiento del reino, mirando como Dios quiere que tú mires las cosas. Ya no es para nosotros estar mirándonos como nos mirábamos antes cuando no teníamos a Jesucristo en nuestro corazón, sino que este es el tiempo de que nosotros empecemos a hacer la diferencia, a trazar la diferencia, mis queridos. Necesitamos hacer cosas diferentes. Es tiempo de hacer cosas diferentes. No creamos que todo lo que está pasando ahora con todo esto de la pandemia y todo lo que se está hablando, que realmente la gente está hablando demasiadas cosas que no son ciertas. La gente está exagerando, la gente está hablando y están declarando muchas cosas negativas y se han puesto de acuerdo con el mundo para hablar lo que el mundo habla. Pues es el tiempo que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos pongamos de acuerdo con Dios para que hablemos lo que ya Dios habló, está escrito en su palabra, que cambiemos el lenguaje de incredulidad por un lenguaje de reino, que hablemos como Dios habla, como habla el cielo, que miremos como Dios mira, que nos veamos de la manera como Dios nos ve, como nación santa, como real sacerdocio, como ese pueblo escogido por Dios, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos santos de Dios, y que somos sus instrumentos para Él usar en este tiempo, para Él manifestar su gloria. Manifestemos la gloria de Dios, mis amados, llenémonos de Él en el monte, busquemos su rostro, adorémoslo, mis amados, adoremos a Dios de la manera correcta y hagamos que su gloria sea manifiesta
en este tiempo a través de nosotros, porque hemos hecho de nosotros, del templo de Jehová, el lugar de adoración. Porque hemos sido llamados, escogidos por Dios, hemos sido llenos de su Santo Espíritu, mis amados, porque dice la palabra de Dios que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, que desde este mismo templo salga alabanza y adoración para nuestro Padre Celestial. Así que en este día yo le doy gracias a Dios por tu vida. Seguiré orando, mi Padre Celestial, para que Él siga glorificándose en todo tiempo, en tu vida y en la mía. Y que esta palabra prospere de una manera sobrenatural en ti, en tu familia, en tus generaciones, igual que en la mía, y que cumpla el propósito para el cual Dios la envió. Te bendigo en el nombre de Jesús y deseo de todo corazón que tengas un feliz día y que medites en esta palabra de día y de noche, y que entiendas que lo mejor aún está por venir, que lo que está pasando ahora no es para muerte, sino para vida, que Dios nos está forjando para ser verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Se despide su amiga, su hermana y colaboradora en Cristo, Patricia Cuellar. Shalom, un abrazo.